Así, la concepción de la cultura cinematográfica empodera al espectador de un rol social, del arte, más allá del puro placer estético, del arte con un poder emancipador de las ideas oficiales y estructurantes del deber ser, así como del cine más allá de lo industrial y económico. No elimina las nociones de arte ni de economía, las valoras y las hace parte de un proceso de ver cine de un modo diferente, nuevo, liberador. Ese es el sentido profundo que está detrás todavía de la programación y la existencia del Cine Arte Normandí, y por eso es tan emocionante leer su historia. Yo le decía a Claudia Bosay, que es colega y amiga, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, doctora en Historia, quien desarrolló junto a otros genios, a Iván Pinto y a María Paz Peirano, académicos también del Instituto de la Comunicación e Imagen, este libro que investiga las relaciones entre creación de audiencias y el cine arte normandí desde sus orígenes, a principios de los 80 hasta inicios de este siglo. Y es muy emocionante, yo le decía a la Claudia, porque es leer una historia de amor de la que uno ha sido parte. Recuerdo perfectamente ese día específico en que mi amigo José Zamora, en que le mando un beso, tenía yo 15, 16 años y me invita a Normandía a ver una película de ángeles. Y la niñita canuta que era yo, por supuesto, le hizo mucho sentido ir a ver una película de ángeles y me explotó la cabeza y de ahí nunca más dejé de ver el cine. Si hay un momento que define el inicio de mi romance con el cine, es ese momento en el Cine Arte Normandí. Con esa introducción te presento, Claudia Bosay, ¿cómo estás? Hola hola Antonella, hola, muchas gracias por la invitación para hablar acá del libro a la radio. Qué tremenda presentación, poco para decir con eso, ¿no? Pero sumar que sí, pues es una historia de amor. Este libro, esta investigación, la relación de nosotros tres, los autores, con el Normandí es una historia de amor. Como parte de su título, esa vieja escuela, es porque fue escuela de la mayoría de las personas que estamos enamoradas del cine hoy día. Uh Y -huh. el Normandí nos permitió eso, como fue nuestra primera escuela de cine. Esa fue la hipótesis Exactamente. con que partimos investigando al menos, y se súper corroboró. Y claro, y además hay en el libro, que quiero decir que, por supuesto, es un libro académico, es un libro escrito por gente que viene desde ese lugar, pero además que me encanta que están cruzados, ¿no? Porque Claudia es historiadora, María Paz es doctora en antropología, Iván viene del mundo de la estética y de los estudios de cine, ¿cierto? Entonces hay este cruce de estas tres miradas para contar esta historia que tiene muchísimos datos, que son súper interesantes y un montón de cuestiones que yo no sabía y que me parecieron fascinantes, pero desde un lugar de ese cariño. Y de hecho, ustedes levantaron muchos testimonios de gente de distintos lados, de distintas generaciones también, que hablan de su relación con el cine arte normandí. Y hablemos un poquito de ese ejercicio, del testimonial. Ya, súper. Como bien dices, este libro es transdisciplinario en el lenguaje súper académico, pero eso significa que lo diseñamos desde las disciplinas de donde nosotros venimos, de donde vienen nuestros afectos laborales en el fondo, ¿no? Y ahí hay una mezcla de antropología, de historia, de crítica, de estética, de estudios de público, de ir al cine, de la experiencia de cómo ir al cine. Entonces, con esos intereses que tenemos nosotros tres, de todos de distintos lados, nos diseñamos, nos enfocamos en diseñar una investigación que nos posibilitara entender realmente cómo este amor que tenemos por el Normandí, pero también cachando que no sabíamos tanto del Normandí. Sabíamos N lo que era el Normandí para nosotros, lo que significaba, escuchábamos esta historia, hablábamos de cómo estamos pensando en este proyecto, la gente decía, uy, yo fui, yo tengo guardadas las críticas, tengo guardados los folletos, como el Mi carnet de amigo de coleccionista. Normandí. El carnet del amigo del Normandí, como la cinefilia tiene un poquito de coleccionista igual, ¿no? Entonces como que aquí hay algo, como unos amores que se fusionan. Y en eso nos dimos cuenta que nuestras tres experiencias de amor infinito con el Normandí eran reducidas y pequeñas comparado con todo lo que había allá afuera. Y ahí nos enfrentamos a el desafío de contactar a quienes escribieron las críticas del Normandí en una primera fase, porque eh, el Normandí tiene 10 años antes de ejercicios y ensayos y errores y de prácticas para poder desarrollar un cine como el Normandí. Y en eso, en toda su historia, en esos 10 años antes, desde el 69, que partió, podríamos decir, una de las primeras formas de cómo el cine clubismo que eventualmente detonarían o como llegarían al Normandí,
siempre se escribió sobre cine, siempre hubo críticos escribiendo sobre cine. Eso es algo esencial de la cultura cinematográfica. No es solamente ir al cine y ver una película, sino es que tener un poquito de contexto y que ese contexto, esas sugerencias te ayudan a tener un visionado reflexivo sobre la película, ¿no? Que no sea solamente entrar a la sala para desenchufarte de tu vida, que es sumamente válido, pero si no, ojalá podáis hacer eso enchufándote con otras cosas más, no solamente Ujú, apagándote. ujú. Entonces nos lanzamos a la actividad de encontrar a las críticas, a los que están vivos también, ¿no? Porque varios ya fallecieron. Y en la primera instancia entonces entrevistamos a los críticos de los 80 y también luego entrevistamos a los críticos que escribieron en los 90, que ya es una segunda fase y cambian un poco los tipos de películas y cómo se escriben de las películas en Normandía. Y la tercera fase fue entrevistar a críticos contemporáneos que no escribieron nunca en el Normandía, pero que nosotros creíamos que habían aprendido parte de la escuela crítica de cine en el Normandía. Bueno, por eso, como decía Claudia Bosay, nuestra entrevistada, este libro tiene este título hermoso, que es La vieja escuela, ¿no? Que tiene que ver con los lugares en donde nosotros aprendimos, y estoy tratando, quizás hay auditores y auditoras que nunca tuvieron la experiencia de llegar al Cinearte Normandí, en sus versiones cualquiera, porque además hay varias generaciones, ¿no? Están los de la generación, y además se nota ahí la edad, se caen los carneses, está la generación del Normandía en su versión, donde luego estuvo el Cinearte Alameda, y luego la versión Tarapacá 1181, que es donde Claudia y yo, y nuestra generación, empezamos a ir. La vieja escuela, el rol del Cinearte Normandí en la formación de audiencias, 1982 al 2001, de Claudia Bosay, nuestra entrevistada, María Paz Peirano e Iván Pinto. Y lo que tú dices son los antecedentes que están en la primera parte del libro, que me parecieron muy fascinantes, es de dónde vienen Alex Doll, que va a ser, y sigue la familia Doll siendo como Arcadia Films ahí detrás del Normandí, y Sergio Salinas, que es un académico, realizador, investigador, crítico fundamental para la historia del cine chileno, que falleció hace poquito, además, y que entre ellos lo que a mí me fascinó es a Claudia es saber de dónde venían, y que antes incluso de que existiera el cine ellos ya tenían una idea de qué era lo que querían que pasara en el cine, que fue el párrafo que yo leí, la idea de reflexión, la idea de comunidad, la idea de espacio alternativo, y además, pensemos, 1982, espacio de resistencia, ¿cierto? Hablemos un poquito de ese momento inicial. Ya, esto es súper importante igual, porque, y aprovecho de saludar a Mildred y a Alex Doll y a Scarlett Bosso, si están escuchándolo, quienes son del Normandí y quienes fueron muy amables con sus propios testimonios, pero también nos abrieron las puertas de su casa, ¿no? Nos pasaron el archivo que digitalizamos, pudimos leer las críticas, nos ayudaron con los contactos de investigaciones, es de ellos también. Y a lo que voy es que es muy importante porque los socios fundacionales del Cine Normandí y de los Films de la Arcadia, que es la distribuidora que arman, para poder mostrar películas, porque era un contexto desigual para encontrar las Uh películas -huh. para exhibir, ellos tuvieron el objetivo de que nunca fuera un cine abiertamente político, no querían enfrascarse en ese lugar de los 80 de hacer algo abiertamente contra la dictadura, no tenía sentido, iban a cerrar el cine. En cambio, lo que ellos propusieron y lo que hicieron excelentemente, quiero agregar, es que programaron películas que tienen una visión universal de una ética imperante de cómo tratar a los humanos, del respeto por la vida, como de hablar de la historia y de hablar de varios lugares del mundo. La programación del Normandí era en esta época una ventana al mundo. O sea, podíamos ver como casos que estaban pasando de abusos de poder o de como celebraciones de comunidades en otras partes del mundo. Entonces, la dictadura ahí como que nunca entró en un conflicto realmente con el Normandí. Pensemos que en esta época, del 80 al 90, del 82, el Normandí quedaba efectivamente en Alameda, al principio de la Alameda, o al 136, final de la creo que. Alameda, claro, no me acuerdo el número, pero dónde está Está. Sigue estando el... donde está el nuevo renovado cine Arte Alameda, que antes, originalmente en los 40 había sido una sala de cine de primera vuelta de las exhibiciones de sala de cine comerciales tradicionales que habían en el centro de Santiago, que es donde más salas habían, pues, ¿no?
Y esto quedaba súper cerca de la UNTAC, o sea, del Diego Portales, que es donde estaba la administración de la dictadura en esta época, ¿no? No volvió la moneda hasta bastante tiempo después, entonces estaban como abajo de la administración y nunca tuvieron un conflicto frontal. Más bien como que la dictadura, de alguna manera se puede percibir que les permitió permanecer abiertos, ¿no? No, Pero no, también porque ahí cuentan, por ejemplo, ustedes en el libro una anécdota de cuando hicieron un ciclo sobre cine y justicia. Y llegaron, ¿cierto? CNI a golpear la puerta y decir, a ver, se me suspende la función. Y ahí también aparece, creo que en este caso es el embajador de Inglaterra, como mediando, porque explicando que en ninguna parte se está hablando directamente contra la dictadura, aunque profundamente se está haciendo, ¿no? sí, claro, pero no se está hablando en contra de la dictadura, se está hablando en contra de los regímenes en el mundo que oprimen a sus ciudadanos, que van Claro. más allá de la dictadura, ¿no? Porque hay algo que es muy importante en la programación del Normandí, pero que es humanista, ética, busca como el respeto a la vida humana. Y eso Uh-huh. lo lleva más allá de lo que estaba haciendo puntualmente la dictadura en Chile. Por eso no fue frontal el ataque a la dictadura. Y por eso también es parte de las razones de por qué la dictadura, si bien cuando se juntaban abogados a hablar de justicia en un ciclo de cine, claro que la CNI llegaba, pues no, pero también podían juntarse abogados en plena dictadura a hablar de la justicia y el cine, pero las películas que exhibieron eran todas internacionales. Oye, a propósito de eso, Claudia, creo que es súper importante. Estoy pensando en la gente más joven, como tú y yo hacemos clase, constantemente tenemos que hacer esto, ¿no? Sí, Hablamos sí, de un mundo en donde ni siquiera existía el videoclub, o sea, incluso es pre-videoclub, ¿no? Entonces, claro. y además un mundo en donde si querías ver una película, había que verla en fílmico. O sea, estamos hablando de latas y latas y latas de película para poder tener una exhibición. Entonces, hago ese énfasis para que entendamos la tremenda importancia de armar una programación como la que armaron, con el nivel, con la potencia, con la coherencia, en un momento donde no era como hoy día que uno llega, se mete en una plataforma y escoge entre este millón de películas que tenemos para ver. Ahí hay un mérito gigantesco. Tal cual. De hecho, parte de ahí hay una cosa bien busquilla. Aquí viene principalmente el espíritu busquilla de Alex Doll, de encontrar estas películas que habían sido clásicos antes, que estaban en alguna de las distribuidoras dando vuelta en Chile, pero que no se estaban exhibiendo porque ya no eran comercialmente viables. Y esas son las que buscan, arriendan, compran, viajan a Argentina. Entonces, ahí hay como medio como búsqueda de libros usados, ¿no? No sé Uh-huh. si alguien más tiene esta pasión por ahí dando vueltas, pero Seguro, como buscar seguro. cositas antiguas, como que hay parte ahí también, porque hay que hacer la reflexión, como de nuevo, para esa gente del pasado, ¿no? Que no sabe tanto del pasado. Antes de los 70, eh, o quizás hasta mediados de los 70, en las salas de cine comercial se veía cine de todo el mundo. Se Uh-huh. veía cine francés, alemán, llegaban películas noruegas, rusas, sin rollo O sea, se político, vio Berman, se vio Pasolini, se vio toda esa generación de los y nuevos cines europeos de los 60. tal cual. Y eso se vio después durante los 80 y los 90, perdón, en el Normandí, pero en sus periodos de exhibición se dieron en salas comerciales. Eso cambió a mediados de los 60, entre los 70, se empezó a monopolizar, a mostrar principalmente películas estadounidenses, como hoy día en nuestras salas comerciales, Uh-huh. o nuestras salas como multisalas, porque hay salas comerciales que no hacen eso, para corregirlo, ¿no? Pero hoy día la principal oferta es cine gringo. La gente que empezó a ir al Normandía en los 80 había crecido en un mundo donde eso no era la norma. ¿No? La gente que empezó a ir al Normandía en los 80 fue como, oh, por fin, una sala donde se puede volver a ver lo que se veía antes en la sala comercial, que uno ve el domingo, buena onda, y estaban dando Bergman, ¿no? No era Sí. tan raro. Entonces, ese es un primer público que acoge el Normandí, un público que ya tenía una cinefilia desarrollada, sin nombre quizás de cinefilia, sin saberse los nombres de los directores, de los años, la película, quién es el actor, quién es el guionista, sino que disfrutando cine, viendo cine y disfrutándolo. Entonces, el primer grupo de gente que agarra el Normandí es ese, alguien que ya Uh-huh. tenía la pasión por el cine, ¿no? Por esa ventana al mundo que es el cine. Ahora, es alucinante que con toda la oferta que tenemos hoy día, eso todavía pasa. Y a mí, claro, que después con los años, pues Normandía es un lugar muy inicial, ¿no? Y uno va, o uno fue muchísimo, en su época, en mi caso,
en los últimos años del liceo y durante toda la universidad. Yo recuerdo un momento particular donde había que hacer un trabajo para la universidad y fue como, ya, vámonos a Normandía, a ver, que una anécdota parecida a la que cuenta uno de los entrevistados ahí en el libro. Pero estoy pensando en una de las últimas veces que fui a Normandía, hace un par de años ya, a ver ponte tú. Y me encuentro en la sala con Ignacio Aliaga, con Carlos Cabeza, con el Memo Bravo, ¿cierto? Era como, seguimos siendo comunidad que sin querer es como que sabemos que ese es el lugar donde vas a poder ver ciertas películas en buenas condiciones. Y yo creo que también es como, hoy día explicita esa urgencia que tenemos los cinéfilos de volver a la sala. A todo esto Volvamos a la Normandía está sala. abierto. El El Normandía está Normandía está abierto. abierto, tal cual, que muy bien dicho, ¿no? El Normandía Pero hay está que llevar abierto. mantita, eso es súper importante. Por favor, lleven mantita, porque el Normandía es bien helado y no pueden compartir sus mantitas, ¿no? Hay protección COVID, cada uno lleve su mantita. Pero tal cual, pues, Anto, lo que estáis diciendo tiene mucho que ver como con la forma de resistencia que podríamos decir que tuvo Normandía en dictadura, y que si bien no era frontal contra la represión, fue una comunidad que se gestó en resistencia cultural. El juntarse en la sala, el verse, el conocerse, el ir al cine, a ir después a alguno de los locales, porque siempre hay un local cerca de la sala de cine que es o cafecito o bar, ¿no? Porque la conversación sobre la peli es parte de la experiencia de ir al cine. No se termina cuando se acaba la peli, pues, ¿no? Y esa conversación sobre la peli, el verse, el toparse, irse después todo al mismo bar o similares, ¿no? Ahí se armó una comunidad que estaba en resistencia cultural a las ofertas culturales que tenía la dictadura, que si bien no hubo un apagón así propiamente tal, ¿no? Siguieron pasando cosas, pero más escondidas, en menos números, con otra forma. Y el Normandí pasó a ser una de ellas, efectivamente. Sí, fundamental. Claudia, vos sabés, yo seguiría conversando contigo por horas como lo hemos hecho en alguna ocasión, pero dejar a la gente invitada, y esto es súper importante marcarlo, este libro que estamos comentando con este nivel de entusiasmo y amor cinéfilo y por el Cinearte Normandía con Claudia Bosay, está descargable. Usted puede descargarlo gratuitamente. Claudia, ¿cómo se hace para que, como yo, que te lo tengo aquí en mi tablet, pueda la gente que nos está escuchando leer esta maravilla de trabajo que hicieron ustedes? Es una excelente pregunta, me hubiese gustado tenerla más preparada para responderla más rápido. Pero Pero uno se puede ir, puede. por ejemplo, que es lo que hice yo, puede ir a Playbooks, ¿cierto? Que es la aplicación para libros que tiene Android, y ustedes buscan La Vieja Escuela y les va a aparecer para descargar gratis. También se puede descargar en Google Play, también se puede descargar en Amazon.com y en Libros Patagonia, que es la editorial que nos ayudó a editar este ebook. Bueno, Libros Patagonia, pueden buscarlo entonces en las plataformas de lecturas de libros, en Amazon, en Google Play, ponen La Vieja Escuela y les va a aparecer el libro, que además hay que decir, contó con apoyo de los fondos de desarrollo cultural y artes del Fondar 2018, así que ahí Muchas gracias, Fondo Audiovisual. reconocer este mérito, y además decirle también a quienes nos están escuchando que, claro, nosotros con Claudia alcanzamos a recorrer rápidamente la parte histórica, pero el libro contiene un análisis de las críticas, de cuando uno llegaba a Normandía uno le pasaban un papelito con la información de la película, con una crítica, etcétera. Fascinante. Entonces hay todo un análisis respecto a eso, de cuál era la mirada, qué películas se escogían, quiénes escribían, por qué, cuál era el enfoque. De verdad, súper, súper entretenido este ejercicio, porque además, Claudia, y yo me quedo con este entusiasmo, ¿no? Es un ejercicio histórico, es un ejercicio de antropología social, ¿cierto? Es una mirada respecto a lo que ha sido, pero también es una mirada respecto a lo que es. Absolutamente. Y a lo que somos, pues. No seríamos si no hubiéramos pasado por ahí. La Normandía es muy importante en la historia de Santiago, ciertamente. Esto es reconocer parte de nuestra cultura urbana, ¿no? Así que aquí hay una historia que es muy importante para la capital, para los cinéfilos, pero también como para una forma de entretención, ¿no? El Normandí no es solamente como un cine, super cinearte de autor con películas internacionales, es otra manera de ver cine, ¿no? Es una invitación a entender el cine de una manera distinta también. Hermoso, hermoso. Yo le decía a Claudio, mientras leía, yo me acordaba de todas las películas. Eso. Cada vez me acuerdo de más. Y es como, uy, qué cantidad de horas he pasado de mi vida en el normal. Somos muchos. Somos muchos. Efectivamente. Y una cosita última. El
Quiero volver a agradecer al Cine Normandí que nos abrió la puerta de su casa. Está abierta la cartelera en Normandí, se puede ir a la sala, aprovechen. Pero también en Normandí abrió una página web, archivosnormandí.cl, en donde están digitalizadas todas las críticas que ellos tenían. Así, cualquiera de las personas que está con nostalgia de los papelitos, los folletos, las críticas, están digitalizadas, las pueden ir a volver a leer. Y ahí en la página del Normandí también se puede descargar el ebook si quieren. Excelente, ¿viste? Ahí tienen también todos los datos y les pasamos, además, hoy día la programación Piazzolla, Los Años del Tiburón, a las 15 horas, a las 16:45, El Padre, maravillosa película que podríamos ir a verla al Normandí, Claudia Osaya. Y también hay una función especial de Ghost in the Shell, que casi toda nuestra generación no vio en el cine. Bueno, pueden ir a ver Ghost in the Shell porque está haciendo Normandí como una recuperación de grandes clásicos para llevar a la gente al cine. Vayan con mantitas, eso sí, se los recomendamos. Nosotros dejamos ir a Claudia Osay, vamos a la pausa y ya regresamos con más semáforos. Chao, Claudia. Chao, gracias.